siempre hay algo. Algo que decir. Algo que compartir. Algo que contar. Algo que hacer. Algo que proponer. El algo, el sabor de las historias. Llegó nuestro momento favorito de la semana, el momento de disfrutar el sabor de una nueva historia en este nuevo episodio del Algo Podcast, un vehículo que hemos creado para conectar con ustedes que están ahí detrás de sus pantallas disfrutándose y seguro que se van a disfrutar esta nueva historia que está cargada de emotividad. Este es un programa que está arropado, avalado por la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social y de manera muy especial por el proyecto de Universidad para Mayores. Germán Ramírez, bienvenido de nuevo. Claudia Brito, la voz de la Universidad del Quindío. Muchas gracias. Esta de sabor de esta historia la pueden escuchar en la UFM y ver a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad del Quindío. Además recuerda que tenemos TikTok y Spotify. Nos encuentras como El Algo Podcast. Vamos a entrar yo creo que en materia y para este momento tenemos el honor de saludar a don Mario Ramírez Monar, quien fuese la primera voz oficial del himno de la Universidad del Quindío. Mario, bienvenido. A usted muchas gracias por la invitación. A mí cuando me invitan a la universidad vengo con un gusto porque este fue mi campo desde que estuve aquí como estudiante primero y luego como profesor. Yo recuerdo que nosotros empezamos en el centro donde está Bellas Artes en este momento, que también fue una de las obras en las cuales participé en la creación. Y ya ahora vengo a la universidad supremamente grande, muy crecida, y hay cosas que ya no conozco, porque pues mi retiro también fue hace ya unos 2 lustros, un poquito más. Pues para ponernos en contexto, Mario Ramírez Monar, nacido en Caicedonia, Valle del Cauca, bachiller del Colegio Bolivariano, esposo de Alba Lucía García y padre de María Fernanda. Viene de una familia numerosa con 7 hermanos, es licenciado en Ciencias Sociales, área mayor en Historia de la Universidad del Quindío, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos Madrid, España, diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Washington. Tiene un diplomado en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes de Bogotá, docente promotor de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la USAID en Bogotá. Ha sido conferencista de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con las Fuerzas Armadas de Colombia. Claro, mientras que yo sigo con la reseña, por favor me le pasas el café. Claro, Mario, con si mucho está gusto. amable. Don Mario también es coautor del proyecto Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío, cual fue su primer director, coautor del proyecto radiodifusora UFM de la Universidad del Quindío, del cual fue su primer director y luego director de programación. Hizo estudios de técnica vocal, que ahorita tras de cámara no lo demostró, en el Conservatorio de Música del Quindío. Tiene varias producciones discográficas. En su voz se han grabado nada más y nada menos que los himnos del departamento del Quindío, de Montenegro, de Quimbaya, de la Universidad del Quindío y del municipio de Caicedonia. Autor del proyecto Concurso Nacional de Intérpretes Solistas del Bolero en Caicedonia. Autor de libros, Himnos del Quindío y de la Uniquindío, Anécdotas, Exageraciones, Mentiras, Cuentos y Cachos de mi Pueblo. Y también Tipografía Caicedonia 2011. Ha escrito para los periódicos La Tarde de Pereira y La Crónica del Quindío, pensionado de la Universidad del Quindío, y actualmente trabaja su nueva novela sobre violencia de género en los conflictos armados. Una muy buena reseña y yo creo que debe tener más Quedó cositas, Mario. quedó faltando, estoy segura, pero para eso lo tenemos a él aquí y será el encargado de contarnos de su vida. Empezamos con las preguntas. Profe Mario, ¿cómo se vive a plenitud? Se vive a plenitud cuando uno logra los objetivos que se propone desde niño, desde joven, y uno alcanza esas metas, eso es vivirlas a plenitud, y sobre todo cuando uno se divierte con lo que hace. Cuando usted tiene una profesión por obligación, por fuerza, no lo disfruta, pero cuando lo hace por gusto, eso es una maravilla. Entonces son éxitos que uno va logrando y se cumplen los objetivos que uno forja, ¿no? Mario, ¿quién es usted de puertas para adentro? A mí, ¿sabe una cosa? Que mucha gente cree que yo soy muy abierto a la gente, que mantengo... A mí me gusta la soledad y estar solo, por mis reflexiones, porque yo
pienso muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la violencia, no solamente en mi pueblo, Caicedonia, en Colombia, sino en el mundo. Y hay cosas que yo no puedo entender. Yo por eso me he metido en campo de la historia y de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque no entiendo cómo una persona tiene esa capacidad de hacerle daño al otro y fuera de eso hacerlo con dolo, pensando para hacerle ese daño. Yo no lo he podido entender y ya mis tantas décadas de vida todavía sigo sin entenderlo. Por eso yo escribí una novela que se llama Pa' arriba es pa' allá. Esa novela es la última que saqué, porque he adquirido muchos datos del conflicto. Cuando yo estuve estudiando en Washington y en España, pues me trajeron muchos archivos, o me dieron muchos archivos en las universidades que me han servido para alimentar mi conocimiento sobre conflictos. Y es muy triste lo que estamos viviendo en Colombia, eso es día tras día. La gente dice que llevamos apenas 60 años, 70 años de violencia, y eso es una mentira histórica. Aquí todos los siglos, aún desde la llegada de los españoles, ha sido violencia, violencia. Ustedes recuerdan la historia de la Gaitana cuando le matan a su hijo y entonces ella arma la primera guerrilla en este país, que es una guerrilla de indios, y consiguen apresar a Pedro Añasco y lo ejecutan. Repiten lo que hicieron con Galán posteriormente en Santander. Lo fueron desmembrando por partes y lo llevaban los indígenas cuando asesinaron al hijo de la Gaitana. Entonces es una venganza. Esa venganza ha venido en toda la etapa histórica de Colombia. Tiempos de paz muy cortos. La segunda mitad del siglo XIX fue supremamente grave para nuestro país y estamos todavía viviéndolo. Mire lo que estamos viviendo en Colombia en la actualidad, ¿no? Pasamos de el amargo al dulce, como lo decíamos en la promo. Vamos a escuchar un bolero grabado en la década de los 60 en la voz de Pablo Rodríguez Lozada, más conocido como Tito Rodríguez, y esto se llama Inolvidable. Pero solo consiguen hacerme temblar de alegría, inolvidablemente vivirán en mí. Plenitud es tomarse un café y escuchar a este hombre. Eso es plenitud. Es una canción muy linda y es muy romántica y muy nostálgica, ¿no? Y la voz de Tito Rodríguez, eso es lo que quienes conocen de música hablan de un cantor feeling. Es decir, que es más sentimiento que voz, es una voz muy pequeñita que no lo puede uno igualar con un Plácido Domingo, con un Tito Esquipa o con un Fernando Albuerre, el mejor bolerista que ha dado la historia, un cubano que ha dado la historia del mundo, que es Fernando Albuerre. Este canta boleros con un sentimiento que la gente, las mujeres van cerrando los ojos y las transporta por la suavidad de su voz y la ternura en la expresión de la voz, es muy importante, ¿no? Y a los hombres también, por lo que veo. Ajá, yo me pongo y yo cierro los ojos y me transporta, la voz es bellísima. Y murió muy joven, entre otras cosas, ¿no? Mario, ¿cuál cree usted que ha sido el legado más importante que ha dejado en la Universidad del Quindío? Yo creo que hay varios. Son varias cosas. Lo más importante es el legado, mis charlas con los estudiantes. Es que eran unas clases muy agradables porque íbamos hablando, íbamos comentando, íbamos haciendo cosas. Entonces yo creo que formé gente muy crítica en ese sentido, sin entrar en extremismos. El libro que hice sobre los himnos del Quindío, yo recogí toda esa información y llamé a mis amigos del conservatorio y les dije, muchachos, vean, no hay plata, consigo para la grabación con los músicos, pongan las voces, y así logramos grabar todos los himnos del Quindío. Ese trabajo no se había hecho acá y todavía están los registros de esos himnos grabados y los pasan por televisión y son las voces que estamos hablando de la década del 90. Y luego la emisora. Eso fue un grupo que armaba con el doctor Nieto a la cabeza, el profesor Tao Borda, Ariel, y nos metimos a trabajar. Afortunadamente contamos con el apoyo del rector, de Héctor Polanía. Y Héctor Polanía me mandó a mí para Bogotá y dijo, váyase con sus locuras a ver qué consigue, qué hace, porque nos habían otorgado una licencia, pero no lo escuchábamos aquí en la universidad nada más. Yo me fui para Bogotá, viaticando y todo, y entonces allá me encontré con un empresario de acá que es un gran constructor, Urrea, y entonces él era parlamentario
y Camus, César Augusto Mejía. Urrea. Y entonces él estuvo conmigo, estuvo en el ministerio y logramos sacar la licencia para 10 kilovatios de potencia. Es más, no teníamos el dinero para los equipos. Entonces el rector le pagó un presupuesto y dijo, oigan a ¿dónde voy a sacar yo 100 millones de pesos en esa época para montarle? Y yo, rector, ¿cuánto tiene? Y me dijo, yo pongo 50. Y dije, yo me consigo los otros 50. Y me fui a tocar puertas. Hablé con varios empresarios de aquí. Jorge Vergara, mi gran amigo de toda la vida, que vivió en Caicedonia y era el director de Confenalco. Entonces yo les dije, la emisora, yo les doy un espacio de allá. Y pasan las promociones que ustedes, porque ustedes es un servicio a la comunidad. Necesitamos una plata, nos ayudes a financiar la compra de los equipos. Listo. Confenalco, la Universidad Gran Colombia, el departamento, como 5 o 6 empresas, y ahí recogimos el dinero y logramos montar la emisora, que tuvo un auge supremamente grande y era la líder, porque nosotros cubríamos todos los eventos musicales en el país. La universidad nos enviaba, íbamos con Ariel, doctor Nieto, y ¿qué hacíamos allá? Pues simplemente decían, llegaron los de la UFM Estera, porque eran los expertos y los que llegábamos como muy pinchados, y era la universidad haciendo presencia en eso. Entonces tuvimos un reconocimiento nacional por ese lado. Y lo otro, pues yo pienso que el Instituto de Bellas Artes. Yo creo que eso es lo más grande que yo recuerdo con mucho ánimo y con mucho amor, porque necesitábamos el arte aquí y alguien que dirigiera y que empezara, y mire dónde va en este momento. Yo quedé muy impactado con el trabajo de los muchachos con esa orquesta sinfónica, pues me pareció bellísima. Yo estuve 4 o 5 meses que se hizo aquí ese lanzamiento y yo vine y no. Eso fue hace un año, fue el 31 de mayo. Ah, ¿verdad? Sí, cuando se hizo el lanzamiento del libro, sí. Pero fue bellísimo, o sea, la obra que se está haciendo en este momento en Bellas Artes es de mostrar y sacar adelante. Porque es que el Quindío tiene una característica, miren muchachos, y es que a pesar de ser un departamento tan pequeño en área territorial, es de muchos artistas. Aquí hay de todo. Gente que canta, gente que escribe, que hace canciones. Los bambuqueros de aquí son excelentes. Está el maestro Ramírez, está Castrillón. Yo recuerdo al maestro Bernardo Sánchez, que es un formador de voces. Kilian Cortés, el gran tenor que en este momento anda en Austria y es una reconocida en Europa, lo formó fue el maestro Bernardo Sánchez, en el Conservatorio de Música del Quindío, donde yo tuve también la fortuna de estudiar. Entonces son cosas que quedan como legados, pero que uno los hace con tanto amor y tanto cariño que los defiende a ultranza. Si alguien fuera a meterle la mano a eso, yo sería el primero en protestar con carteles, que nunca lo hago, pero sería con carteles a defender la cultura, que es lo que la gente necesita en el país en este momento, ¿no? Y él mencionaba al inicio, y yo creo que esto es lo rico de esta conversación. Está muy bueno, ¿no? El cabecito. ¿Me quedó bueno? Muy bueno. Me quedó... Claudia, por favor. Él inculcaba hace un momento, hablaba hace un momento, era como pan de bueno, porque estos también me quedan buenos. Hace un momento Mario decía en su primer legado, en la conversación con los estudiantes, y esto es una anécdota que no sé si alguna vez en nuestras charlas la hemos tocado. Mi segunda clase, cuando entré a comunicación social, fue con Mario, me daba constitución política. Estaban arreglando este bloque, entonces las clases se daban en ingeniería. Y recuerdo mucho que por el apellido fui como la tercera persona que llamó enlistado y yo dije, soy yo. Y él me dijo, yo no sé si usted se acuerda, pero claro, eso ya es historia patria. Me dijo, bienvenida, eligió muy bien la carrera. Y yo le dije, ¿por qué? Por su voz. Eso fue como un flechazo. Entonces de ahí me pegué y me tocó el coletazo de esa UFM Estéreo recorriendo los festivales. Yo recuerdo viajar mucho, con usted nunca viajé, pero sí con Ariel Ramírez, al Encuentro Nacional de Saxofonistas, a Mono Núñez, fuimos al Festival Bandola, y conocí el Festival Bandola, porque yo era como la mascota, un poco de señores ya de mucha edad, y yo ahí detrás, a los 19 años, faroleando por todas partes y dejándome guiar. Fue una experiencia increíble haber estado al lado de estos titanes aprendiendo de radio cultural. Gracias por eso. Y lo de la voz, porque pues, uno como músico, ¿sabe cuál fue el éxito del bolero en Caicedonia? La escogencia de los primeros artistas que llegaron. Porque como nosotros cubríamos con la Universidad del Quindío los eventos, yo decía, esa voz me sirve para el bolero. Y lo llamaba.
miren, en Caicedonia vamos a hacer este evento, usted se apuntaría, no tiene que pagar hotel ni comida, les damos todos, gana plata. Me dijo, ¿cómo así? Sí, yo. Y el éxito fue eso. Hasta el apoyo de la universidad para lo del bolero en Caicedonia nos sirvió. Yo escogía las voces y llegaron unos artistas. El hijo de este cantante mexicano famoso, José José, que hubo una historia muy grande respecto a esto, él ganó en Caicedonia. Y yo cuando lo escuché, alguien dijo, no es un imitador. Y dije, no es un imitador, es su voz natural. Y resulta que yo no conocía la historia y era el hijo de José José, muchachos Pero ese fue el que de Cartago. participó en el programa. ¿Cómo? Fue el que participó en el programa, no. ¿En cuál programa? El hijo de José José. Sí, el hijo de él. El muchacho es de Cartago, una voz bellísima, igualito a lo del papá. Hasta los gestos Sí. y la forma de interpretación, casi un poquito inmóvil, ¿no? Ahí aguanta el tema del hijo negado, ¿no? Continuemos aquí. Bueno, Mario, ya nos ha contado pues bastante con su legado. Ahorita sí díganos, ya como pensionado, ¿qué es lo que más recuerda o extraña acá de la universidad? Fundamentalmente lo que más extraño, primero la emisora. La emisora extraño mucho por el trabajo que allí realizamos. Y fundamentalmente el contacto con los estudiantes, que es muy importante, es uno dialogar. Yo soy un poquito reacio a ese tipo de clases que se dan por donde usted no puede contrapreguntar ni puede hacer nada. O sea, la clase debe ser un diálogo de saberes. Porque yo les decía, yo no sé si Claudia recuerda, que desde un comienzo yo les decía que a toda persona, por más humilde que sea, se le aprende algo. Usted le aprende al campesino, al lustrabotas, a la gente, a la señora que vende los chorizos. Toda la gente tiene un recorrido de vida y a todo el mundo se le aprende. ¿Y cómo se aprende de ellos? Dialogando con ellos, hablando con ellos. Y a mí me hace falta mucho ese tipo de diálogo que pues lo tengo en mi casa cuando me siento en el comedor con la señora a hablar y cuando llega mi hija que, o sea, como que me copió todo a mí porque habla más que un perdido. María Fernanda es así, me ha copiado mucho también esa forma de ser con la gente, de muy solidaria y es capaz de sacarse del bolsillo lo que sea por darle a la gente. Yo le digo que eso es muy bonito porque pues, uno tiene que ser solidario. Eso es fundamental, la solidaridad, si no funciona en el mundo y todo el mundo es yo por encima de los demás, una sociedad no tiene por qué salir adelante así. El egoísmo. Y cuando uno habla de la constitución política, habla de la dignidad. Y la dignidad simplemente se define en el derecho a tener derechos. Usted es digno cuando tienen derechos y se los respetan. Ese es el legado de la comunicación, sobre todo con la base estudiantil, ¿no? Eso es muy importante. O hablar con los niños. Los niños son unos maestros de todo. Yo veo una niña, me le arrimo y me pongo a hablar con ella y van soltando cosas. Eso es una maravilla. Hay casas donde no hay esa comunicación con los niños, entonces los niños también se pierden, necesitan ese contacto. Los niños son unos maestros. Yo me los gozo, mejor dicho, hablando con niños. Vamos a escuchar la segunda canción que conforma la banda sonora de Mario Ramírez Monar. Es un tango en esta ocasión. Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera. ¿Qué estamos escuchando, señor Ramírez? Estamos... Ay, hay dos señores Ramírez, me toca ser clara. Señor Germán Ramírez. Voy a investigar esa genealogía, a ver qué tenemos Hay que investigarlo. Hay que poner a cantar a Germán, que también canta bonito. Debe ser de la familia. Es un tango, se llama Garúa, letra de Enrique Cadícamo y música de Aníbal Troilo. Hoy en la voz del argentino Alberto Gómez. ¿Qué significa para usted ese tema, Garúa? Mire, es que Garúa es una lluvia menuditica. Y usted póngale cuidado bien a la canción y es esa lluvia que cae sobre una persona que está triste porque ella lo dejó. Y es una poesía. Y él dice, Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Entonces esa figura literaria a mí me parece bellísima, es muy nostálgica. Es de los tangos, ese y el adiós que canta Corsini. En la tarde que en sombra se moría. Hombre, eso es para ver aguardiente y llorar cuando uno tiene una tusa. Canción recomendada para Tusa, por favor recuérdemela. Garúa y la otra es. Y el adiós en la voz de Ignacio Corsini. La escucharemos cuando lo estemos entusados para no llorar. Y el cantante es un tenor. Él primero incursionó en la ópera. Es un cantante, pues él ya falleció hace muchos años.
pero la voz es bellísima, es una voz delgadita, pero muy bonita, a diferencia de Gardel, que es una voz más gruesa, ¿no? Más llevada como a una voz media de barítono. Profe, en la reseña nos dimos cuenta de las actividades que tiene actualmente con la revista puntualmente. ¿Cómo sigue formándose para mantenerse a la vanguardia? Mire, arrierías.com, si usted, es digital, si ustedes se meten en la revista, buscan en internet, tiene una característica, es que nosotros no hablamos ni de política, la tenemos vetada, ni de religión. Este es un país donde hay tanta polarización y no pretendemos, antes por el contrario, hacemos desde mi formación en derechos humanos, de que la gente mejor dialogue, que hable, pero que no se enfrente. Y han llegado escritores nacionales, valiosísimos, y hemos abierto la puerta también para que gente muy joven que nunca ha escrito y han llegado ahí. Hay una niña campesina que está haciendo reportería, pero pues a ella le falta mucho, pero es feliz. Le hicimos una campaña y le regalamos entre todos un computador en una finca, y esa niña es una lideresa en la zona de la alta montaña, se llama Campo Azul. Y así muchachos han ido llegando a la revista escribiendo. Llegan muchos artículos, hay unos que los revisamos para que no nos vayan a meter el dedo a la boca, pero es una revista muy seria. Es muy seria y tenemos más de 100.000 entradas y circula en todo el mundo. Yo les hago la invitación a ustedes aquí directamente para que, si quieren escribir unos artículos y sacar lo que usted, que sea académico y de las actividades que hace en la universidad, yo les abro el espacio ahí para que, sobre todo las actividades de la universidad, es muy importante que la gente conozca lo que se está haciendo, porque muchas veces se queda al interior de la universidad y la gente no sabe lo que realmente se está haciendo. Ya Jennifer por allá tomó nota y dijo, listo, eso es muy, muy importante que se haga, ¿no? Muchas gracias, profe, por eso. Aprovechamos pues este momento en donde nos cuenta don Mario cómo se ha formado para poder llevar a esas actividades. La Universidad para Mayores consolidamos el desarrollo personal y profesional, explorando nuevas habilidades y potencializando las que se han adquirido a lo largo de la vida, don Mario. Entonces, todo eso ha sido, digamos, como lo que lleva a la universidad a tener personas como usted para que venga y nos comparta todos esos procesos con la Universidad para Mayores, que es un programa de verdad y un proyecto muy, muy lindo y muy espectacular. Conmigo pueden contar. Es que, mire, había un proyecto en la ciudad de Cali muy bonito y quien lo dirigió, un gran amigo mío que ya murió en el COVID, Belisario Marín Montes, que era un empresario turístico, vimos compañeros de estudio, y él fue mi gran amigo. Y él montó con sus locuras, porque ese era un loco desaforado por inventar cosas, hacer cosas y viajar por el mundo. Tenía una escuela de mayores donde simplemente la gente iba a contar sus experiencias de vida. Y eso iba al público a escucharlos, a preguntarles. Es decir, no alejar a la gente. Yo pienso que las personas adultas tenemos una historia de vida. Podemos contar y enseñarle a la gente muchas cosas. Abrir posibilidades para que haya, por ejemplo, la parte artesanal, esa creatividad. Mucha gente que hay frustrada, que lo obligaron a estudiar o que por su trabajo no pudo desarrollar habilidades artísticas y las tiene ahí, aprovechar esas circunstancias. Esa era uno de los fundamentos de como universidad o escuela abierta de Bellas Artes, fue esa. De llegar mucha gente de las comunas, no se les cobraba nada, estudia aquí y hubo gente que tenía esa habilidad. Eso es lo que hay que hacer. Y es una forma, pienso yo, de recuperar la tranquilidad y la paz de la gente. Cuando un niño está ocupado haciendo arte, jugando fútbol, paseando, conociendo, y usted explicándole, el niño está pensando en creatividad, pero si está solo con un aparato a toda hora pegado a ese aparato, eso, la frustración es muy grande y la soledad es muy grande y los mensajes que le llegan son muchas veces terroríficos, ¿no? Es tenaz. Sí. Yo creo que Jennifer ya está pensando, ¿qué tal este señor aquí dando una clase de historia de la música para Universidad para Mayores? Sería fabuloso. Me encanta. Vamos No, con pero otro... sí podríamos hablar de historias de canciones que son fabulosas. Oye, Vea, ahí la tiene a su izquierda. cuando uno se pone a decirle a la gente, mire, esa canción, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con violencia, de un suicidio, pero la gente no
no conoce ese tema. Conoce el tema en la canción, pero no la conoce el historia. origen. Cuando No la uno comienza a historia. contar, dice, ay, ¿cómo así que eso pasó? Es que ahí pasó una cosa muy... Siendo joven, siendo muy niño, muy niño. Al frente de mi casa había una cantina. Y en esa cantina llegó un señor un sábado a tomar aguardiente. Y era, yo quisiera olvidarte y me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía que me ha pagado tu amor, mi amor. Y el tipo hacía repetir esa canción y la hacía repetir. Y cuando estaba el tipo escuchando, llegó alguien por detrás y le pegó un tiro y lo mató ahí. Y yo estaba mirando, yo estaba muy pequeñito. Mi mamá me cogió y cerró la puerta. Al rato mi papá tenía un pequeño negocito y llegó a ver qué había pasado. Y entonces a los días mi mamá en el comedor le preguntó, ¿por qué? Yo, no, es que ese señor le quitó la señora a ese y entonces él en venganza la mató. Y resulta que esa historia sí fue real. Esa historia ocurrió, pero en Argentina. Y es la historia de esa canción. Se llama la López Pereira. Y López Pereira era un abogado que sacó al que mató al tipo, lo sacó de la cárcel y él le hizo esa canción. Pero es bellísima. La gente conoce esa historia. No, pero cuando usted conoce la historia y le gusta la canción y dice, oh, esta es una maravilla. Es eso fundamentalmente. Conocer, porque toda historia lleva un mensaje, toda canción, perdón, lleva siempre un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Y cuál es la historia de quien lo escribió o el sentimiento que lo llevó a escribir eso, ¿no? Y hablando de canciones, nos vamos con el tercer tango. Tormenta, en la voz de Ernesto Fama. La vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas. ¿Cuál es el bien del que luche en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. ¿Qué tal esta belleza? No. Aquí tenemos mucho Y hay una parte que no se grabó de esa canción porque lo prohibió la iglesia en Argentina. Que la verdad, compruébame que existe Dios para yo creer en ti. Y eso entraba contra la parte teológica y eso lo prohibieron. Entonces, por eso no está sino una sola parte de la canción grabada. Pero era que Santo Discépolo era un agnóstico total. Y por eso es que la música es larga ahí en esa canción. Sí, la largan por eso también. Okay. Y porque generalmente la música de Canaro tenía eso. Era más música que voz. Pero la voz era contundente además. Mario, casado hace 53 años con doña Alba Lucía García. ¿Qué es lo más bonito de la vida matrimonial después de 5 décadas de caminar juntos? El diálogo. El diálogo. Es que nosotros nos sentamos los dos, ya estamos solos porque la hija pues trabaja en Pereira. Y nos sentamos y ella es pintora. Entonces ella pinta, mi casa es un museo de cuadros y lo mío es de los libros. Entonces yo me encierro a ella con sus cuadros y ponemos a hablar de las cosas, de lo que está pasando, de la hija. Entonces hablamos mucho, nos quedamos una hora y eche lengua y hable. Cuando yo estoy en mi estudio no hay ni bulla, no hay nada porque me respetan mi espacio y sobre todo cuando estoy escribiendo es absoluto. Entonces ese tipo de comprensión ayuda mucho. Y sobre todo que en una edad ya tan adulta, ella está muy enferma, yo por supuesto también, el apoyo, mantenemos más aquí donde los médicos, pero siempre estamos juntos, absolutamente para todo. Es el apoyo. El apoyo y comunicación. Y la comunicación es hablar. Fabuloso. Porque hay espacios donde que uno de pronto comete errores y llegan esos choques, pero Alba Lucía es una persona que es muy racional y yo nunca la he visto enfadada, no, prefiere callar. Y yo cuando me sobresalto por algo, yo no grito ni digo cosas, no. Pues con ese vozarrón que va a gritar, por Dios. Salgo y me voy. Y si la caso muy grave, me voy 2 días por fuera, pero y llego calmado. Es eso, porque es que si uno no controla sus emociones, en un momento de ira usted dice cosas que no debe decirle a la persona que lo está acompañando. O puede ir a un niño diciéndole unas cosas, decirle a un niño no sea bruto, como hubo profesores aquí en la universidad que le decían a los estudiantes,
Hombre, usted es un burro. Oiga, decía, maestro, así no es. A la gente no se le trata así. Si él no le puede captar su mensaje, siéntese y trabaje con él. Pero llévelo, que es su función como maestro. Usted no es un maestro, usted simplemente conoce su ciencia, pero no la transmite. Y la transmisión con educación, yo creo que es para todo. Entonces, nosotros el diálogo ha sido muy importante. Y sobre todo que ella también lee mucho. Literatura y todo. Yo como tengo tantos libros, pues sobre todo yo me marqué mucho en el análisis de la violencia por todo lo que me tocó vivir en mi pueblo. Y eso es, yo invito a la gente a que lea arrierías.com. En esa revista ustedes pueden encontrar criterios, explicaciones, sin caer en sesgos, sin caer en radicalismo, con el respeto que se le merece a la gente. Por eso los estoy invitando. Si yo supiera que ustedes no son así, ahí no tendrían cabida en arrierías.com. Muchas gracias. Mario, pues precisamente para ya, digamos, como ir cerrando, y en un resumen corto nos gusta, ¿por qué no nos cuenta por qué le gusta trabajar e indagar sobre la violencia, que ya lo mencionó? Por lo que viví. Es que desde niño en mi pueblo, afortunadamente ya no es así, pero eran muertos de los dos bandos, liberales y conservadores. Y a mí me marcó un hecho en la Ribera, eso en la década del 50. Estaba yo muy niño. Y Claro, yo creo por que eso nadie es lo que entiende. esto se llama el algo, el sabor de las historias, porque tenemos historias dulces, saladas, amargas, agridulces, como ustedes lo quieran llamar. Y ¿La vida fue de todo o qué? Y Esto tuvo conocemos, mucho pique. y conocemos de todas esas personas que muy amablemente vienen y nos acompañan. Sí, Mario, para cerrar, un mensaje que usted quiere dejarle a la gente que hasta ahora está conectada viendo y escuchando este episodio. Comuníquense, hablen con respeto, reconozcan a los demás. Si la persona tiene una religión diferente, una política diferente, otra actividad sexual diferente, son seres humanos, respétenle su forma de ser, que es que nadie nació para ser tal. Pero si la persona lo hace sin hacerle daño a otro, ¿por qué lo tiene como los asesinatos que están cometiendo contra la comunidad LGTB? Eso me parece un absurdo. Eso es una forma de vida y eso nadie lo puede... nadie hace eso por vicio, sino que son formas de vida. Formas. Es respetar a la persona, comuníquense. Y si a usted le gusta a la persona, pues entonces simplemente retírese, pero no entre ni al choque. Que eso, el lenguaje es un arma casi que mortal. Usted con una palabra, como pasa en el fútbol. Yo oigo todos los días un programa que llama El Chiringuito por la televisión española, que es de fútbol. Pero yo cuando los enfrentamientos que veo ahí, yo me pongo, estos tipos son bárbaros. Y es un enfrentamiento que tiene un fondo realmente político, porque son catalanes contra los de Madrid. Y resulta que hay una división geopolítica ahí muy grande, no se pueden querer, quieren separarse. Entonces, a través del fútbol, a través de un deporte, viene el choque con las personas. Aquí lo que ha pasado también, la violencia en los estadios, la gente, sus frustraciones los lleva a matar a otra persona, aparentemente porque es hincha de otro partido, ¿no? Pero son condiciones sociales, entonces hay que dialogar, darle... El día que, mire, compañeros, el día que nosotros los colombianos superemos el problema de la corrupción, no necesitamos ni siquiera pagar impuestos. Este es un país muy rico y muy lindo. Defendámoslo. El legado, yo ya voy para el otro lado, pero los que vienen detrás, sus hijos, la gente que viene detrás necesita una patria mejor y la podemos tener, porque hay los recursos, pasa que la roban. Yo tuve una conferencia con Álvarez Gardiazabal que decía precisamente eso: si no se robaran el dinero de los impuestos en Colombia, no hubiera tanto ladrón, no necesitábamos ni pagar impuestos, viviríamos como reyes. Lo que hace Suiza, ¿no? U otros países. Claro, aprendimos algo: comunicación, apoyo y respeto. Así Respeto. es, aprendimos mucho. Y aprendimos de buena música también. Yes, Mario, gracias por aceptar esta invitación. A ustedes muy amables, queda abierta la invitación para arrierías.com. Pues son historias más largas. Historias para contar, miles. Seguramente abriremos más espacios a través de Universidad para Mayores con Mario para que comparta todo este conocimiento. Por ahora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por conectarse con este podcast que hacemos con tanto amor. Y para que nos sigan en las redes sociales, en UQ Aprendizaje Permanente, se conecten por la UFM, el canal de YouTube de nuestra alma mater, Spotify, TikTok, El Algo Podcast. Esto es El Algo, el sabor de las historias. Al equipo de trabajo, mil gracias también. Yo quiero que terminemos aquí, ya vamos a cerrar. Dedo de guante ahí a capela.
No, si ahí no hay una pistica. No, no hay una pista, aquí ya entre nos. Ay, yo vivía para ella vivía para mí. Todo lo mío era de ella y lo de ella para mí. Pero una noche salió prometiéndome volver y hasta hoy yo ignoro por qué me dejara, por qué no volvió. Eso suena muy bien. Muy bien. Equipo, muchas gracias. Un saludo ahí, pues. Eso. Muchas gracias. Gracias, chao. ¿Qué tal el cafecito, Mario? Pues muy bueno, el café es muy bueno. Sí. Y estuve tranquilo al menos.